Ahora sí vamos a cumplir con el horario que nos corresponde. Ahora sí estamos en ciencias que estudian el idioma que corresponde al lenguaje. A ver, ¿quién de ustedes me colabora para leer, por favor? Yo, señor. Muchas gracias. La filología, de latín filología y griego, filología, amor o interés por las palabras. Es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con respaldo de la cultura en los que ellos subyacen. El trabajo filológico se aproxima al hermenéutico, al menos en la medida en que interpreta el sentido, y se sirve, por tanto, del estudio del lenguaje, la literatura y demás manifestaciones idiomáticas en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural determinada o de varias o meros individuos. Se entiende usualmente por la filología, bien el estudio de las lenguas y las literaturas, así como la correspondiente cultura de sus hablantes, bien el estudio diacrónico o eidético de los textos literarios o incluso de todo vestigio de la lengua escrita o de la lengua en general. Muchas gracias. Tenemos entonces que una de las ciencias que va a estudiar el idioma como tal es la filología. Ya la compañera decía que es el estudio de los textos escritos, es decir, de aquellas palabras que conforman un texto, una frase, una oración, un párrafo. ¿A qué se refiere cada uno? Cuando nosotros decimos filo, es en relación a la ciencia y en este caso del griego, que van a ser el estudio o tratados de los textos como tal. Entonces, podemos determinar, dice que su amplio sentido es especialmente las tradiciones modernas, románicas y germánicas. Cuando nosotros vamos a hablar de filología como tal, es de aquellas lenguas que fueron las primeras en desarrollarse, ya que nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, una lengua romance que es derivada del latín entre el hebreo y otras cuestiones. Y eso ya lo vamos a ver más adelantito. Pero entonces vamos a encontrar que una de las ciencias primordiales de la lengua del idioma como tal es la filología. Vamos a encontrar entonces que este último aspecto de la filología, técnicamente fundada para un occidente en el Museo de Alejandría, ha asumido paulatinamente durante de la segunda mitad del siglo XX el instrumental proporcionado por los medios digitales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros lo que hoy en día conocemos de la ciencia filológica es todo aquello que nosotros vamos a encontrar en los medios ya establecidos, ya que los estudios, pues claro está, los han hecho los antepasados, desde los griegos, los romanos y todos los que a nosotros nos anteceden para poder desarrollar este espacio de lo que es la filología. Otra ciencia es la lingüística. Y la lingüística como tal dice que experimenta, explora o hace el estudio del lenguaje humano y de las lenguas que en su momento se van desarrollando del mismo. Se recuerda que nosotros no estamos hablando un idioma español, nosotros estamos hablando una lengua derivada del español. ¿Cómo se llama el idioma que nosotros hablamos en realidad? Castellano. El castellano, señor. Así es, muchas gracias. Nosotros hablamos el castellano. Cuando vinieron los españoles, se recuerdan que ellos claramente dicen que nos vinieron a castellanizar, es decir, que nos impusieron el idioma. Y fue ahí la pérdida que se tuvo de muchos otros idiomas mayas. Acá tenemos que la lingüística aplicada, parte de la lingüística que aplica conocimientos y necesidades de la sociedad, como la enseñanza de las lenguas, el reconocimiento automático del habla. La lexicolografía forma parte de la lingüística aplicada. Vuelvo y repito, todo lo tenemos que enlazar. Cuando un niño empieza a hablar, solamente balbucea.
emite sonidos, pero no palabras. Dice, ay, tan bonito, ya quiere hablar. No, el niño ni en cuenta de que está hablando. Él solo está balbuceando. Después tenemos entonces, dice la lingüística diacrónica o lingüística evolutiva, parte de la lingüística que estudia las transformaciones y los cambios experimentados por la lengua a través del tiempo. En este caso menciona la gramática histórica que hace el estudio o la tarea de esta lingüística diacrónica. El objetivo como tal de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de las estructuras de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que hace posible. Todos los estudios que nosotros vamos a tener acerca de la lengua va a tener un origen, el cual fue evolucionando, al igual que la lectura, los idiomas, las lenguas, los dialectos, cualquier tipo de idioma tuvo una evolución. Ahí se van a dar, la otra semana que veamos ese tema, se van a dar cuenta ustedes de dónde deriva nuestro idioma, que no es un idioma puro como tal. El objetivo de escribir las lenguas caracterizando el conocimiento tácito de las mismas tienen los hablantes el determinar cómo las adquieren. Ha sido cierta discusión sobre si la lingüística debe considerarse como una ciencia social o más bien parte de la psicología. Si un niño que crece en un ambiente donde los papás hablan el idioma inglés, ¿el niño qué va a hablar? ¿Inglés? Inglés. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos hablan en el idioma castellano y aprendemos el castellano. Usted le habla a un niño en el idioma materno maya, quiché, el quechí, el mama, el pocomam, lo que sea, él lógicamente va a hablar ese idioma, porque eso se va adquiriendo de herencia de un padre a una madre, o sea, es algo que yo le estoy enseñando a mi niño. O sea, yo le voy a decir, háblele a su abuelito o a su papá, dígale buenos días, entonces va a decir sacaricta. Y el niño no va a decir de qué me está hablando, no, es lo que él está recibiendo. Entonces, a él escuchar sacaricta, le está diciendo en este caso, ¿verdad? Buenos días, papá, buenos días, abuelo. Entonces, él va a hablar lo que definitivamente le enseña. O sea, no importa si va a hablar portugués, si va a hablar alemán, si va a hablar inglés, si va a hablar el quechí. La situación al final es que lo que uno recibe es lo que uno va a desarrollar. Acá dice que los componentes y el proceso del habla, según los conceptos de Ferdinand de Saussure, el objetivo de la lingüística aplicada es el estudio de la adquisición del lenguaje y la aplicación del estudio científico de la lengua en una variedad de tareas básicas como la elaboración de métodos mejorados de enseñanza de idioma. Vea, si nosotros buscáramos a una persona que realmente hable el idioma quiché como tal, puro, con una persona que solo lo ha adquirido en el ambiente, no se van a comprender unos a otros. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, le digo yo a alguien, mire, ¿cómo se dice jirafa en el idioma maya que usted habla? Y todos solo dicen, no, no hay. O sea, ¿cómo se dice animal? Y es lo que se determina como una jirafa, o sea, un animal común, porque ya el idioma puro como tal ya no existe. Habría que ir a despertar a los muertos, ¿verdad? Y que nos dijeran en realidad cómo se llamaría una jirafa. Entonces muchos hacen solo la asociación. A mí me decían que en su momento para pronunciar, digamos, el nombre de jirafa tendría que decirse animal de cuello largo. O sea, es la asociación que se le da. Mientras que otros animales comunes que se desarrollaron así fácilmente, todavía existe, digamos, su nombre como tal. O sea, podríamos decir, sí, pájaro, ¿verdad? Entonces ya sabemos en este caso. Acá dice también que para situar el ámbito o el objetivo de la investigación lingüística, el campo puede dividirse en prácticas según tres dicotomías importantes. La lingüística teórica frente a la lingüística con fines prácticos, cuyas diferencias se han señalado un poco más arriba. Volvemos otra vez a que los estudios nos van a determinar de dónde deriva nuestro idioma y cómo evolucionar. La lingüística sincrónica frente a la lingüística diacrónica, una descripción sincrónica de la lengua que describe la lengua tal y como en un momento dado se desarrolló.
Es decir, que ese sí es el lenguaje puro. Una descripción diacrónica se ocupa del desarrollo histórico de la lengua y de los cambios estructurales que se han tenido en el lugar en ella. Nosotros también podemos hablar dentro de nuestro idioma de palabras arcaicas. Recuerdan que las palabras arcaicas son aquellas que se establecieron desde un inicio y que muchas veces pues ya no se utilizan. Por ejemplo, podemos mencionar el ser humano cuando descubrió el fuego como tal, tuvo que haberle buscado el nombre, o sea, fuego. Y después algunos solo asociaron el nombre. Fuego, luz, llama, lumbre. Y, por ejemplo, como la asociación es tan básica, entonces en su momento determinado alguien puede decirle, mire, tiene eh, un fósforo, o sea, no me está pidiendo fuego, pero se sobreentiende que es para crear una llama o para encender un fuego. Y otra persona me puede decir, regáleme lumbre, o sea, regáleme una llama o regáleme fuego como tal. Pero como yo no puedo transportarle el fuego, a ver, ¿cuánto de fuego quiere? ¿Un poquito o mucho? No se puede. Entonces solo es una asociación de términos que se hace y para ello la estudia la lingüística. Dijimos teórica, sincrónica y diacrónica. Aunque sus inicios científicos de la lingüística en el siglo XIX se interesó ante todo por el cambio lingüístico y la evolución de las lenguas a través del tiempo. El enfoque moderno se centra en explicar cómo funcionan las lenguas en un punto dado en el tiempo, cómo los hablantes son capaces de entenderlas y de procesarlas mentalmente. Acá, nuevamente, nadie sabía cómo se llamaba su papá, nadie sabía cómo se llamaba su mamá, nadie sabía que había un zoológico en donde habían animales mamíferos y habían animales carnívoros, herbívoros, ¿verdad? Omnívoros, sino simplemente nosotros conforme fue pasando el tiempo, es como nosotros vamos a ir asimilando cada fase del lenguaje. Y el lenguaje, como lo vimos también en la clase de lo que es comunicación, de comprensión lectora, sabemos que la gesticulación, la articulación, en el momento de pronunciar las palabras, es como vamos a entender la terminología que cada una conlleva. Por eso es de que le llaman psicolingüística y sociolingüística. Psicolingüística porque usted va recibiendo esa información en su cerebro y el cerebro la va a procesar. Si yo le digo ahorita, imagínese un hipopótamo, imagínese una ballena, pues claro, está usted ya lo conoce, entonces sí lo está imaginando. Pero si yo le digo a usted, recuerde la obsidiana, entonces alguno, "Ay, sí, a ver qué es la obsidiana y empieza a procesar, ¿verdad? Hasta que recuerde qué es. Entonces ya sabemos que las piedras serán las obsidianas, ¿verdad? Entonces ahí sí ya lo estoy asociando, pero de primero, de un solo que yo sepa el concepto, no. Y sociolingüística, ¿por qué? Porque cada sociedad tiene una forma, tiene un acento, tiene una gesticulación de cómo poder pronunciar y hablar las palabras como tal. Por ejemplo, las personas que hablan el idioma materno maya, cualquiera que sea, se les hace tan fácil pronunciar el idioma inglés, porque los acentos son similares. Y para las personas que ni hablamos ni idioma materno ni inglés y queramos pronunciarlo, pues el acento no se nos da del todo. Y en su momento, entonces esto es algo social, porque tenemos que aprender a compartir, comunicarnos con otro ser humano según los medios que podamos tener. Y también hay otras ciencias importantes que estudian el idioma, que sería la gramática, la morfología, la semántica, la sintaxis, la fonética, la fonología y la pragmática. Pero esas las vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, por favor, si desean empezar a hacer la tarea, pueden comenzar con las ciencias que estudian el idioma hasta la lingüística. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde, un feliz descanso. Cualquier situación, por favor, me pueden escribir.
a través del chat que tenemos en la plataforma, por favor. Que tengan una feliz tarde y un feliz descanso. El día de mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias, señor. Feliz tarde. Buena tarde para todos.